Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar haciendo saludos a todos y a todas que están acá en la audiencia. Es un gusto muy grande para mí estar acá en el Panamá por la segunda vez. La primera, yo estuve acá año pasado en el Congreso Iberoamericano y me ha gustado tantísimo que ha retornado. Yo quiero saludar a nuestro presidente de mesa, profesor José Francisco Vergara, los colegas de trabajo, los profesores Jimmy y Hernán, y también mi amigo muy querido de tantos giros por el mundo, el profesor Álvaro Pérez Ragone. También quiero agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en la figura del profesor Abel Zamorano, un amigo muy querido también de tantas andanzas por el mundo, al presidente del Congreso, al profesor Tomás Sánchez Quintero, que está acá con nosotros. También quiero recordar al profesor Jorge Peirano, que está acá y que es un gusto finalmente conocerlo en persona. Y también a la profesora Ana Montesinos, que acompaña los trabajos acá y que ha estado un gusto conocerla el primero. Bueno, claramente tenemos un problema. Y para este problema yo tengo a todos ustedes una propuesta y una promesa. Yo voy a hablar sobre la tutela de los derechos como el fin del proceso civil en el Estado constitucional. Una ponencia muy cercana de la ponencia del profesor Ragone. Pero tenemos un problema. Y el problema es ya manifiesto. Yo tengo una propuesta. La minha proposta é pedir a todos ustedes um voto de confiança, porque claramente eu não hablo espanhol. O pior é que tampouco hablo um portuñol. Eu mezclo um pouco lo que é minha versão personal de meu ítalo-portuñol. Então, desculpa a todos já de início, pero eu quero me esforçar para que podamos conversar um pouco. E a minha promessa, já que não posso falar bem na língua de Cervantes, del Rogelio Sinan, del Ricardo Miró, a minha promessa é que por lo menos, eu vou tentar ser breve. Eu vou falar pouco. Bueno, la primera cosa que debo decir a todos es cuál es el punto de vista. La tutela de los derechos como fin del proceso civil en el Estado constitucional claramente es un tema de teoría general del proceso. Es un tema que indaga a propósito del fin del proceso civil. Bueno, acá ya tenemos que nos preguntar de dónde yo voy a hablar. Yo voy a hablar de una perspectiva que es una perspectiva claramente victoriosa desde el punto de vista de los 900, de los siglos pasados, que es el punto de vista del derecho como fruto de la cultura. En el Panamá, en la Argentina, en el Chile, en Colombia, en los Estados Unidos, todos tenemos problemas con la justicia. Todos tenemos que pensar en técnicas procesales para solucionar problemas jurídicos. Muy bien. Todos tenemos que pensar problemas comunes. Este es un dado. Y si es verdad que la cultura del pueblo puede determinar diferentes maneras de resolver problemas, es también verdad que tenemos todos núcleos comunes de problemas que piden, a más de las veces, soluciones también comunes. Yo voy a lembrar esto recordando ahora el caso brasileño. Este año tenemos la promulgación del nuevo Código de Proceso Civil brasileño. Una de las novedades del código es la adopción de lo que llamamos, o lo que el profesor Peirano llama y propone, como las cargas probatorias dinámicas.
es una teoría, una manera de ver el problema desde el punto de vista, desarrollado desde el punto de vista del derecho argentino por un jurista argentino. Ha sido adoptado en el Brasil, antes del código por la jurisprudencia. ¿Voy a cerrar los ojos? ¿O voy a ver si esta herramienta procesal es una herramienta buena y que resuelve los problemas que nosotros tenemos? Esta es una indagación importante. Cuanto más abierto yo estoy para el mundo, más el mundo puede dar soluciones a mis problemas. Entonces, esta es una ponencia que tiene un aspecto cultural y que no tiene por enderezo, que no tiene por objetivo reflexionar solamente sobre el proceso civil del Brasil o el proceso civil de la civil law, por así decir. Pero es una ponencia que tiene dudas a propósito del fin del proceso civil de nuestro tiempo. Bueno, la tutela de los derechos en el proceso civil del Estado constitucional. Para no tomar mucho tiempo, porque el Álvaro ya ha hablado un poco sobre él, yo voy a decir inicialmente que el nuevo Código de Proceso Civil brasileño adopta esta idea de la tutela de los derechos como fin del proceso civil en el Estado constitucional en dos puntos fundamentales. Al inicio, del artículo 6 del nuevo código, y al final, del artículo 926. ¿Cómo yo puedo decir que la tutela de los derechos es el fin del proceso civil en el Estado constitucional? A partir de dos dimensiones fundamentales, a partir de dos perspectivas de análisis. La primera es aquella que llamamos de perspectiva particular. ¿Para qué sirve el proceso civil? ¿Cuál es la función del proceso civil? ¿Es la tutela de los derechos? Sí, pero la tutela de los derechos tiene dos dimensiones. La primera dimensión es: el proceso civil sirve a viabilizar, sirve para que el conflicto sea decidido por una decisión de mérito justa y efectiva en plazo razonable. Una decisión de mérito justa y efectiva en plazo razonable. Es esto que dice el Código brasileño, acá adoptando una serie de discusiones y tomando partido en una serie de discusiones sobre el fin del proceso civil que han tenido lugar en el siglo XX. Decisión de mérito justa y efectiva. Hay el problema de la verdad acá ubicado. Hay el problema de las técnicas procesales ejecutivas acá ubicado. Y hay también el problema de la proporcionalidad acá ubicado. El código dice: el fin del proceso civil es una decisión de mérito justa, efectiva, de mérito y prolatada en un plazo razonable. Mas dije más. Dije que hay un medio específico para que nosotros tenemos el poder de obtener esta decisión. ¿Y qué medio es este? El profesor Álvaro ya ha hablado también. El medio es la colaboración, la cooperación. El Código brasileño es muy claro a decir que la colaboración entre los participantes del proceso visa a obtener una decisión de mérito justa, efectiva y en plazo razonable. ¿De qué modo se dictará esta colaboración? Bueno, esto es un tema para una otra conferencia. Pero claramente hay un fin, decisión de mérito justa, efectiva, en plazo razonable, y hay un medio, colaboración. Si el proceso no es propiamente, como decía
como decía la doctrina tedesca del siglo XX, una Arbeitsgemeinschaft, una comunidad de trabajo, porque claramente las partes quieren cosas distintas del proceso. Es cierto, porém, que hay un papel activo que el juez debe desempeñar, desarrollar en el proceso para que se pueda tener condiciones de obtener una decisión de mérito justa y efectiva. Este es el primer aspecto del proceso civil del Estado constitucional, específicamente es la dimensión particular de la tutela de los derechos en el proceso civil actual. Pero claramente este no es el principal papel del proceso civil actual. Claramente no. Si es normalmente lo aspecto que todos nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de proceso, es necesario pensar también que el derecho, o mejor, la teoría general del derecho, tiene un papel fundamental en el razonamiento jurídico de los abogados y de los jueces. Y este papel fundamental en el razonamiento jurídico de los abogados y de los jueces ha cambiado la manera que nosotros vemos los hechos y el derecho en el proceso. Si es verdad que uno de los compromisos de la justicia civil y del proceso es decidir casos con justicia, con proporcionalidad de los costos, si es verdad, es también verdad que cada vez más la civil law y la common law se encuentran para que la common law empiece a interpretar la legislación y que la civil law empiece a interpretar los precedentes y a ver los precedentes como expresión formal del derecho. Entonces, la mi segunda hipótesis es: la tutela de los derechos en el proceso civil del Estado constitucional tiene también una dimensión general. Hay una dimensión particular ligada a las soluciones de los casos y hay también una dimensión general ligada a la unidad del derecho. En otras palabras, el proceso civil tiene por objetivo generar unidad del derecho, libertad e igualdad, en un sistema fundamentado en la idea de seguridad jurídica. Y para tanto, lo instrumento fundamental que tenemos es el precedente judicial. Y para tanto, lo instrumento fundamental que tenemos es el precedente judicial. En otras palabras, para saber el significado del derecho, yo no puedo solamente mirar a la legislación. Para saber los significados del derecho, yo no puedo solamente mirar a la legislación, pero debo también mirar a los precedentes judiciales. Y por eso, el Código Brasileño acá también, adoptando una manera de pensar el derecho, específicamente el proceso, dije que es una tarea de las Cortes Supremas producir seguridad jurídica mediante precedentes judiciales. Es el Código Procesal que dice, porque reconoce una realidad importante desde el funcionamiento del derecho. Muy bien, la pregunta ahora, que es la pregunta central, es ¿por qué? ¿Por qué yo necesito ver el Poder Judicial como productor del derecho? ¿Por qué yo necesito del proceso civil para generar seguridad jurídica? ¿Por qué yo necesito ver los precedentes judiciales como fuentes formales del derecho, como fuentes primarias del derecho? En el siglo XIX, nosotros todos teníamos presente que bastaba la legislación, que el legislador hace la ley, la norma,
y el Poder Judicial, el juez, simplesmente es la bouche de la loi. Simplesmente declara la norma para el caso concreto. En conclusión, el proceso civil solamente tenía por objetivo decidir casos concretos. ¿Por qué ahora esta manera de pensar cambió? Bueno, para ser muy breve, la explicación o el fundamento para esto no está en el proceso civil. No está en el proceso civil. El fundamento para esto está en que el derecho padece de aquel que nosotros llamamos de una doble indeterminación. El derecho padece de una doble indeterminación. Los textos jurídicos son equívocos y las normas jurídicas son vagas. Equivocidad y vagueza son dos fenómenos que hacen con que texto no se confunde con norma. Texto jurídico es una cosa, norma jurídica es otra cosa. Nosotros juristas, nosotros abogados, jueces, profesores, nosotros no interpretamos textos. Perdón, nosotros no interpretamos normas, nosotros interpretamos textos. El resultado de la interpretación es una norma. Si esto es verdad, la relación que existe entre el legislador y el juez es una relación no de oposición o no de esferas que no se comunican, pero es una relación también de colaboración, porque el significado del derecho es algo que depende de una otorga de sentido por el intérprete. Bueno, esto tiene una historia muy grande. Todo siglo XX, los juristas, los teóricos del derecho han desarrollado estas ideas. Kelsen, en 34, Teoría Pura del Derecho, cuando dije que el problema central de la interpretación jurídica es que al fin y al cabo hay solamente una moldura. Dentro de esta moldura nosotros podemos escoger entre diferentes interpretaciones posibles y por tanto legítimas desde el punto de vista de la orden jurídica. Pero si es así, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la seguridad jurídica? En 61, Herbert Hart, el concepto del derecho, expone lo mismo problema. Hay casos que pueden tener una solución fácil y por tanto igual para todos desde el punto de vista del legislador y los precedentes, pero hay casos que no hay solución a priori, que no hay una solución clara y que es necesario crear la solución del caso. O sea, existen casos en que no hay una solución a priori y que por tanto la solución depende de una interpretación. Giovanni Tarello, en 1980, dije lo mismo, pero dije más, que no solamente en los hard cases se pasa eso. En verdad, todo texto jurídico es un texto equívoco y por tanto todo texto jurídico depende de interpretación para ser una norma. Y no por acaso, Bob Summers y Neil McCormick, en 91 y 97, hacen dos coletâneas importantes que se llaman Interpreting Statutes, Interpreting Precedents. ¿Para mostrar o qué? Para mostrar que en el proceso civil el problema no es solamente el caso. El problema no es solamente pensar en una justa solución del litigio con economía procesal, con apuración veritiera dei fatti. El problema del proceso civil no es solamente una decisión justa para las partes, pero también el problema del proceso civil es hacer con que tenemos todos la condición
de ser tratados con igualdad perante la orden jurídica. Y por tanto, si queremos pensar para frente, si queremos pensar en el proceso civil que no promete solamente igualdad de todos perante la ley, si queremos pensar en un proceso civil capaz de proveer seguridad jurídica, tenemos que pensar un proceso civil más allá simplesmente de la decisión justa. Tenemos que pensar en un proceso civil como un medio para la tutela de los derechos en particular y en general. Y en general pensando en las Cortes Supremas, en la unidad jurídica y el precedente judicial como expresión formal del derecho. Muchas gracias.